Bien, buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que se encuentren. Un saludo. Vamos a hablar sobre Ernestina Godoy y el huachicol fiscal. Vamos a leer los antecedentes, la información actual y pues lo que implica hacia adelante. Vamos a darnos una idea lo más completa que podamos hasta el momento sobre esta situación que sin duda es importante. Voy a hacerles la lectura, les anticipo que sí nos va a tomar un poquito de tiempo, unos 8 minutos más o menos, pero hay que informarse con sustento en las fuentes. Bien, paso a la lectura. Declaraba solo el 10% de la capacidad. Esta es la mayor red de huachicol fiscal detectada hasta el momento. Se han girado 200 órdenes de aprehensión y del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026 se ha llevado a proceso a 407 personas por hechos relacionados con este tipo de delitos. Esta es la declaración de Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, durante conferencia de prensa del día de ayer, 16 de julio de 2026, al anunciar la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apple. ¿Qué fue lo que dijo? Ernestina Godoy Ramos es la actual titular de la Fiscalía General de la República, cargo que asumió el 3 de diciembre de 2025 bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Es abogada, nacida en la Ciudad de México en 1954 y tiene una larga trayectoria en el ámbito público ligada a Morena. Fue Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México de 2018 a 2020 y senadora de la República por el mismo partido. Su relación con el tema es directa. Como cabeza de la FGR, es la responsable de liderar las investigaciones federales contra el contrabando de hidrocarburos y la delincuencia organizada. Y fue ella quien personalmente presentó ante los medios los detalles de esta investigación. Esta declaración importa por varias razones convergentes. Primero, la detención de Ernesto Rufo Apple, exgobernador de Baja California de 1989 a 1995, primer gobernador de oposición en la era moderna de México y figura histórica del PAN, es un evento sin precedente en la política nacional. Nunca antes un exgobernador de oposición había sido detenido por la FGR en el contexto de la administración de Claudia Sheinbaum. Segundo, el monto involucrado es extraordinario. La FGR estima un daño al erario que supera los 4,000 millones de pesos, con 80 cuentas puente identificadas y aproximadamente 1,000 millones de dólares transferidos al extranjero. Ojalá y las podamos recuperar. Esto convierte al caso en una de las mayores operaciones de contrabando de combustibles descubiertas en el país. Tercero, la declaración de Godoy visibiliza el concepto de huachicol fiscal, una modalidad de evasión fiscal relativamente poco conocida para la ciudadanía, pero devastadora en términos económicos, que opera desde escritorios y no requiere la perforación de ductos. La exposición pública obliga al país a hablar de un problema que tradicionalmente se había abordado solo desde la perspectiva del robo físico de combustibles. Contexto. ¿Qué estaba ocurriendo? La conferencia de prensa de la fiscal se llevó a cabo el 16 de julio de 2026, apenas 7 meses y medio después de que Godoy tomara posesión como titular de la FGR. La investigación, según sus propias palabras, es de alta complejidad y se centra en una red de contrabando de hidrocarburos que habría operado mediante empresas de importación vinculadas a Rufo Apple. Antecedentes. El huachicol fiscal es un fenómeno que se ha documentado con creciente frecuencia desde 2024. A diferencia del huachicol tradicional, que implicaba el robo físico de gasolina y diésel mediante la perforación de ductos de Pemex, el huachicol fiscal consiste en importar combustible de manera formal, pero clasificarlo fraudulentamente como aditivos, aceites u otros productos, con cargas fiscales menores, pagando solo una fracción de los impuestos correspondientes. Según los datos de la propia FGR, la red investigada habría realizado 4.238 operaciones de importación irregular solo entre enero y julio de 2025,
con la actividad económica 4.238 operaciones. por las empresas. Válgame. También permitió Con una evasión generar estimada de mecanismos 88.5 millones de pesos para en ese administrar, periodo. movilizar El modus y operandi incluía el dispersar uso de los ferrocarriles recursos para el transporte derivados de de estas combustible actividades. y la declaración de Como solo el resultado 10% del volumen de este real análisis, importado. Se identificaron movimientos por más ¿Es de una postura nueva? 3.075 Sí millones y de no. pesos El a combate al través huachicol fue de la cerca bandera de central del 80 sexenio de cuentas Andrés Manuel bancarias López Obrador, nacionales, pero así se como enfocó operaciones casi cambiarias exclusivamente en el robo físico de superiores ductos. a La figura de Godoy 1.366 marca un giro hacia la millones de persecución del dólares. fraude aduanal y Las fiscal cuentas asociado a los analizadas hidrocarburos, mostraban un patrón lo que representa recurrente. una reorientación Los de la recursos estrategia. eran Por otro lado, recibidos la y detención de un transferidos exgobernador casi de panista inmediato, por parte de manteniendo una saldos fiscalía encabezada mínimos. por una Este cercana a Morena comportamiento inevitablemente es reaviva las característico tensiones de las partidistas. denominadas cuentas puente, Argumentos a favor. utilizadas para Eficacia dificultar institucional. la identificación Quienes apoyan la del acción de origen la los recursos FGR y de sus señalan que la beneficiarios investigación muestra una finales. capacidad La técnica real. Fiscalía General de El la análisis de República 80 cuentas amplió las bancarias, operaciones de cambios de investigaciones en divisas y el coordinación rastreo de con la transferencias Agencia Nacional de internacionales Aduanas. demuestra un trabajo de Entre enero y inteligencia julio financiera de sólido, 2025, no una simple operación detectamos mediática. que La cantidad de organización personas investigada procesadas, habría 407 en realizado 7 meses, 4.238 indica que no se trata de un caso aislado operaciones contra de un solo individuo, importación a sino de través una las estrategia aduanas sistemática de contra Nuevo redes Laredo, estructuradas. Ciudad Camargo, Igualdad ante la Matamoros ley. y Reynosa Desde del esta estado de perspectiva, la Tamaulipas. detención de una figura política El histórica como análisis Rufo de Apple dichas operaciones envía un mensaje de que permitió nadie está estimar por encima de un la ley, perjuicio a la hacienda independientemente pública de su más de historial 4.000 millones de par- pesos, derivado de la introducción partidista. irregular de Se combustibles argumenta y que de si la se tratara de un omisión exfuncionario en de el pago Morena, de las la contribuciones reacción de quienes hoy defienden a correspondientes. Rufo sería distinta Como y que el resultado principio de de este imparcialidad primer debe bloque aplicarse sin de la excepciones. investigación, Gravedad del daño. desplegamos una El operación monto de estimado de la amplio alcance defraudación, con la más de cual 4.000 se millones de obtuvieron pesos, órdenes y de la complejidad de la aprehensión estructura contra financiera, 25 objetivos. cuentas puente, transferencias Ernesto al N. y extranjero 4 por 1.000 personas millones de más dólares, en este momento justifican han por sí sido mismos la acción asegurados penal. ya Quienes en el apoyan la transcurso del acción día. argumentan que el daño fiscal Trabajamos afecta para cumplimentar directamente en breve los el presupuestos resto de públicos los destinados a mandamientos salud, judiciales educación e obtenidos. infraestructura, Aquí y que quiero cualquier destacar gobierno tiene la que obligación de del perseguir 1 de estos diciembre delitos. del 2025 al Argumentos 15 de en julio contra. del presente año, Oportunidad hemos llevado política. a proceso Voces del a PAN, Somos 407 MX personas y analistas relacionadas independientes con enormes cuestionan el redes de timing de la contrabando de detención. combustible Se señala que que Ernesto operaban Rufo, de 82 tanto por vía años, marítima, ha sido una figura política ferroviaria prominente y de la terrestre. oposición durante décadas y que Entre su las detención personas ocurre en un investigadas contexto de se creciente encuentran polarización entre socios Morena de las y las fuerzas empresas que opositoras. presuntamente forman Algunos parte de la argumentan red, que la operadores FGR logísticos no ha exhibido y públicamente las servidores pruebas públicos específicas contra como Rufo, agentes lo que genera aduanales dudas sobre y la solidez personal del caso. autorizado. Asimetría en la impartición de Quiero hacer justicia. hincapié Como lo que expresó un parte analista de esta citado en medios, investigación, la detención de Ernesto con Rufo datos de reavivó el pruebas debate sobre la concluyentes, actuación de la dictámenes FGR. periciales, La oposición entrevistas, acusa que la diligencias, justicia avanza con distinta análisis velocidad científico dependiendo de la la afiliación información, política del entre investigado. muchos otros, que han Se critica que mientras actúa con celeridad contra figuras de esta oposición, indagatoria. casos que involucran a Las miembros de acciones funcionarios de que fueron Morena planteadas avanzan con para menor ejecutarse contundencia. en los Esta estados de percepción, Baja California, independientemente de Nuevo su León, fundamento, Hidalgo, debilita la Tamaulipas, legitimidad de la acción ante una Coahuila, parte San Luis significativa Potosí, de la Querétaro ciudadanía. y Tabasco. Presunción de A inocencia y uso continuación, mediático. les quiero presentar El hecho de que la un video fiscal que general nos haya muestra presentado el claramente caso en conferencia de cómo prensa operaba antes esta de que le exista colosal una red sentencia de judicial contrabando ha sido de criticado como combustible. una forma de juzgamiento público. En un sistema penal acusatorio, la presunción de inocencia exige que las pruebas se presenten primero ante un tribunal, no en los medios de comunicación. El despliegue comunicativo, argumentan los críticos, busca un impacto político más que uno estrictamente jurídico. Lo que no se está diciendo, la debilidad estructural del SAT. La magnitud del fraude fiscal descubierto revela una falla institucional profunda en el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Para que una red pudiera realizar más de 4.000 operaciones de importación irregular, pagando solo el 10% de los impuestos
correspondientes, se requiere ya sea una colusión dentro de la aduana, una infraestructura de control insuficiente o ambas. Sin embargo, la conferencia de la FGR se centró en los presuntos delincuentes y no en las fallas del sistema aduanal y fiscal que permitieron que el fraude corriera a esta escala durante años. El concepto de huachicol fiscal y sus implicaciones para otros sectores. El concepto de huachicol fiscal y sus implicaciones para otros sectores. El huachicol fiscal no se limita a los combustibles. La misma lógica de importar un bien con falsa clasificación arancelaria para evadir impuestos puede aplicarse a otros productos, químicos, metales, electrónicos. Si las redes de huachicol fiscal lograron defraudar al erario por más de 4,000 millones de pesos solo en combustibles, la pregunta inevitable es ¿cuál es la magnitud total de este tipo de fraude en otros sectores y qué otras redes podrán estar operando bajo el mismo esquema? La transferencia al extranjero y el lavado de dinero. El dato de que aproximadamente 1,000 millones de dólares fueron transferidos al extranjero a través de 80 cuentas puente plantea interrogantes sobre la cooperación internacional en materia de lavado de dinero. ¿En qué jurisdicciones terminaron esos recursos? ¿Existen tratados de colaboración con esos países para recuperar los activos? Este componente financiero internacional es quizás el más complejo del caso y fue mencionado de forma marginal en la conferencia de prensa. Preguntas. ¿Qué mecanismos de control crees que debería implementar el gobierno para evitar que el huachicol fiscal ocurra a esta escala sin necesidad de recurrir a detenciones posteriores? 2. Si las autoridades pueden rastrear transferencias por 1,000 millones de dólares al extranjero, ¿qué tan confiado estás en que el sistema financiero mexicano está protegido contra este tipo de operaciones ilícitas? Nivel de alerta. Declaración estratégica. Implica la detención de un exgobernador de oposición, afecta la dinámica política nacional entre Morena y el PAN, revela una modalidad de delito de gran escala, más de 4,000 millones de pesos de daño al erario, y tiene implicaciones en la relación entre el Estado mexicano y las finanzas internacionales. Puede influir en la percepción ciudadana sobre la imparcialidad de la justicia federal y en el debate sobre el uso de las instituciones del Estado en contextos de competencia política. Esto lo dejamos para darle seguimiento, a ver qué respuesta tiene la población, a ver qué respuesta pues dan los partidos de opositor y cómo impacta esto pues en la confianza de la población. Pues todo esto está basado en fuentes consultadas en El Financiero, Infobae, W Radio, Latinos, La Jornada, El Imparcial, Milenio y El País, publicadas entre el 16 y 17 de julio de 2026. Los datos citados provienen de la conferencia de prensa de la FGR del día 16 de julio de 2026. Pues no es mi opinión, es información, trato de fundamentarla y pues ya les haré un video más adelante cuando haya más información para hacer un análisis más objetivo que les pueda yo compartir. De momento pues les traigo la información basada en fuentes confiables y de la información que hasta el momento conocemos. Bien. Los leo en comentarios, participen porque no es tiempo de quedarse callados, es tiempo de involucrarse en la narrativa nacional. Saludos.